Hola, hermanitos en el Señor. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo tuvieron esta semana bendecida por Dios? Cuéntenme, ¿cómo se la han pasado? Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo este momento. Un momento para el corazón con el hermano Gerardo. Ya habíamos comentado en la transmisión anterior que nos íbamos a reunir ya todos los viernes a partir de las 9 de la mañana por cuestión de mi logística de tiempos, lo cual se los agradezco con todo el corazón. Ahorita he andado así, amadísimos hermanitos. Estuve con el Santísimo, la celebración eucarística. Vine rápido a organizar aquí la cabañita, preparar el almuerzo y bueno, he estado muy ocupado para mayor gloria de Dios. Agradecerles, queridísimos hermanitos, que estén compartiendo este momento conmigo, el cual te invito, como siempre, le des un me gusta y lo compartas para que el mensaje de Cristo llegue hasta el último rincón sobre la faz de la tierra. Que simbre el mundo con las palabras del Señor bajo la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, hermanitos, les voy a agradecer mucho que le den un me gusta y puedan compartir esta transmisión, recordándoles las herramientas que necesitan, como en cada transmisión, ¿verdad? Que es con qué escribir, dónde anotar, una Biblia, ya sea la latinoamericana o ya sea la de Jerusalén, y también un diccionario por si el hermano nos dice una palabra que no podamos entender, y si el hermano nos dice un modismo mexicano, que han de disculparme por esto, amadísimos hermanos, yo les explicaré oportunamente qué significan, ¿verdad? Bueno, pues son estos los elementos. Ahora, otro punto importante para este momento de contemplación de la palabra, para este momento de reflexión de la palabra, queridísimos hermanitos, te sugiero que ambientes allí donde te encuentres, Prende una veladora, pon el santito de tu devoción, la Virgencita, en nuestro Señor, para que te evoque y te motive y que sea una parte importante dentro de esta atmósfera. Procura a lo mejor colocarte en una ventana donde tú tengas un paisaje bellísimo. También podría ser otro buen punto, ¿verdad? Estar cerca de la naturaleza. Inclusive puedes hacer tu trabajo de contemplación de la palabra y tu trabajo espiritual en un jardín, en un parque silencioso, si vives en una ciudad donde es un poco difícil o casi imposible tener contacto con la naturaleza. Inclusive, hermanitos, yo les sugiero, porque yo también lo he hecho, descalzarse, quitarte calcetín, quitarte media y caminar sobre el césped, conectarte con la naturaleza, con toda la obra creadora de Dios, hecha con sus maravillosas manos, para poder vivir esta experiencia de calma y de paz en el corazón. Pues entonces ya tenemos los elementos, la atmósfera y sobre todo que te tengo a ti aquí en esta transmisión, que eres la persona más importante para esta transmisión. Agradecerte con todo el corazón. Toda esta semana vamos a estar pidiendo a Dios nuestro Señor por cada uno de ustedes, para que Dios en su infinita sabiduría y en su infinito amor te conceda todo aquello que necesites. Pero déjame decirte, amado hermano, lo único que necesitas es santidad. La santidad de vida es lo único necesario para el ser humano. Es lo único, amadísimos hermanitos. Vivir en el amor es vivir en santidad, pero hay que entenderlo en profundidad. No una santidad malentendida, porque muchas veces se puede confundir con un fanatismo. ¿Cómo tú puedes diferenciar entre una auténtica santidad y una santidad fanatizada? Mira, queridísimos hermanitos, la verdadera santidad ante todo se vive en el amor, no de una forma exterior,
sino de una forma interior. Aquella santidad que irradia luz, que irradia gracia, que irradia tantas bendiciones desde dentro del corazón. Y la santidad disfrazada pues siempre va a ser opaca, obscura, van a parecer santos, pero pues no son santos, no se ven los efectos de la gracia santificante en el alma y todo lo que ya les he platicado, amadísimos hermanos, en anteriores reflexiones. Te invito pues, querido hermano, a unirnos a Cristo a través de su palabra en este programa de Un Momento para el Corazón con el hermano Gerardo. Agradeciéndote que estés aquí presente. Vamos a encomendar hoy este momento a Nuestra Señora del Rosario. Bellísima tradición dentro de la iglesia, amadísimos hermanos, dada por Santo Domingo, un santo, verdaderamente santo. Entonces este hombre de Dios, inspirado en la devoción a la Virgen María le enseña el rosario y se convierte en una tradición. Te recomiendo que hagas también el Santo Rosario todos los días, pero amadísimos hermanos, a los pies de la Virgen María, no a los pies del Santísimo. ¿Cómo vas a poder orar el Santo Rosario en el Santísimo? O sea, eso no es orar. ¿Cómo le vas a decir al Santísimo, Dios te salve María? Porque ni siquiera el Santísimo es María. ¿No? En cambio, queridísimos hermanitos, cuando estás a los pies de la Virgen María y empiezas a pronunciar esa Ave María, hace una sinergia con la Santísima Virgen. Estás hablando de forma personal con ella. Dios te salve María. Porque acuérdense, queridísimos hermanitos, que el orar es un arte. Yo tengo, les recuerdo, 10 a 15 cápsulas de no más de 3 minutos cada una que te pueden ayudar en este arte de orar. En una de ellas les comparto que no es lo mismo estar diciendo Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. No, amadísimos hermanos, eso no es orar. Eso son palabrerías. Eso no sirve. Y la gente que lo hace, pues no ha tenido desafortunadamente esta formación, porque no ha habido las personas que las puedan ayudar a formarse en este arte. Y entonces vemos que rezan rápido y pues la verdad, los efectos de la oración, ni la Virgen María escucha, ni Dios escucha, y la persona no supera sus situaciones y no da frutos espirituales en su vida de gracia, debido a que la oración no le hizo ningún efecto. En cambio, queridísimos hermanitos, cuando ores, dile a la Virgen María, fíjate, pon mucha atención. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Notaron la diferencia? Entonces ahora ya saben qué es rezar, ¿no? Y orar. La oración se saborea porque se conecta el paladar, los labios, con el corazón. Y no es lo mismo decir Santa María, Madre de Dios. Bueno, pero el tema que hoy nos compete va aún más. Es la reflexión de nuestro Evangelio que nuestra amadísima Iglesia nos propone para este domingo. Para esto quiero invitarte a callar y a escuchar, a poner alerta el corazón y a buscar la paz.
Ahora bien, amadísimos hermanitos, empezando a envolver este ambiente con la palabra de Cristo, con esta pequeña oración, bajo la protección y cuidado de nuestra Madre María Santísima, bajo la advocación del Santo Rosario, escuchemos las palabras del Evangelio que nos propone hoy San Lucas. Este Evangelio se toma del capítulo 17, versículo 11 al 19. Escuchemos pues, amadísimos hermanitos, con atención. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, cuando iba a entrar en una ciudad. Vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y le dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9, dónde están? ¿No ha habido alguien que volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Amadísimos hermanos, un brevísimo momento de silencio con el sonido de estos pajarillos y esta agüita corriendo para encarnar la palabra. Dios, ¿qué te quiere decir en este momento a través de su hermoso y santísimo Evangelio? En este momento de silencio, queridísimos hermanitos, encarnemos la palabra, memoricemos la palabra, aquella frase, aquello que hizo mella en mi corazón. Es el momento de encarnar la palabra. En este breve momento de silencio, queridísimos hermanitos, encarnemos la palabra de Cristo. Ahora bien, queridísimos hermanitos, pasamos al momento de nuestra reflexión. Dios nos ha bendecido en este día. ¿Por qué? Porque la vez pasada me quedaron todavía, a ver, recuerden cuántas hojas sobre la reflexión sobre la fe. ¿Ya lo recuerdan? Me habían quedado varias hojas y les había compartido, les había comentado que primeramente Dios continuaremos con esa reflexión, que el Evangelio, la palabra de Cristo,
nos iba a dar esa oportunidad. Y amados hermanos, el Evangelio que nos propone nuestra amada Iglesia, hoy nuevamente nos habla de la fe. Dios todo lo acomoda, todo lo pone armónicamente, porque Él es el que hace el trabajo, hermanitos. No su servidor, olvídense de su servidor no sirve para nada. Su servidor es un bueno para nada. Que sea la gloria de Dios. Pero en esta ocasión nos ha bendecido, y yo bendigo con toda gratitud a Dios nuestro Señor, porque nos ha permitido darle continuidad a nuestra reflexión que se enlaza con nuestra transmisión de la semana pasada, que hablábamos sobre la fe, donde se habla del Santo Evangelio de esta semilla en comparación con un árbol frondoso, y que decíamos que el tamaño de la semilla no hacía referencia al Evangelio, sino el contenido de la semilla, la fuerza, la vitalidad, la capacidad de dar un grandísimo árbol. No es el tamaño, es la capacidad de la semilla. De esta forma vamos a poder entender con mayor claridad y mayor certeza el texto bíblico, porque si nosotros decimos que por el tamaño de la semilla daremos grandes frutos, es quedarnos, hermanitos, con todo amor y respeto. Por favor, se lo suplico. No me lo tomen a mal, amadísimos hermanitos en la fe. No, me uno a lo que siempre se ha dicho del tamaño de la semillita, un gran árbol. Pero hermanitos, si nosotros entendemos el Evangelio desde un tamañito y hacemos este tamañito de la semilla una referencia del tamañito de mi fe, y que voy a dar grandes frutos, esto no va a suceder, amados hermanos. ¿Y qué va a ocurrir? Que me voy a confundir más en mi fe. Es que dice el Evangelio que con un poquito de fe puedo hacer que mi mamá, mi papá sanen, o que ocurran milagros. Con un poquito de fe. No, hermanitos. Esa semilla pequeña contiene una gran fuerza y una gran vitalidad revitalizante, capaz de dar un enorme fruto. Entonces el verdadero sentido es una fe verdadera, una fe como fuerza espiritual capaz de transformar y de lograr todo aquello que Dios nos tiene destinado para nosotros. Aclaro, hermanitos, sin contradecir lo que tradicionalmente se dice, ¿verdad? En nuestra amada iglesia. No me llamen Belcebú, amadísimos hermanitos. No me llamen Belcebú por esto, por aquello. Porque si no me la voy a creer y me van a empezar a salir cuernos. Y al rato pues me va a dar mucha pena estar transmitiendo con mis cuernos. Buenos, amadísimos hermanitos, partiendo de este punto, te invito a que escuches la anterior reflexión. Si ya la escuchaste, ya tiene tu cabeza esa información. Por tanto, podemos continuar y avanzar para no repetir los anteriores temas donde hablamos del yo soy de Moisés. ¿Por qué hablábamos del yo soy de Moisés? De la semilla de mostaza, y poder llevar a esta reflexión, a lo cual, a este punto, amadísimos hermanos, podemos decir que la actividad de la fe, como ahorita les decía, es la fuerza espiritual de la certeza en Dios que es bueno y que todo lo puede, y que sé que me ama profundamente. Esta es la fe verdadera. La actividad de la fe es la fuerza espiritual de la certeza de Dios que es bueno, que todo lo puede y que sé que me ama profundamente. Luego entonces, amadísimos hermanos, podríamos entonces definir
que la fe, fíjate, es una fuerza interior positiva, optimista y entusiasta del alma que forja la virtud de creer en Dios sin explicaciones ni razonamientos, como respuesta a Dios que se nos revela y que al mismo tiempo nos da luz sobreabundante para entender no a Dios, sino el sentido de nuestras vidas, porque Dios es un misterio. Y mientras más intentas buscarlo, más es incomprensible, porque es inconmensurable la sabiduría de Dios. Es como sumergirte al mar. Te metes al mar, pero ¿cuánto mide el mar? Y empiezas a caminar unos cuantos metros y hasta te cansas. Y apenas recorriste unos 20 metros de largo por 20 metros de ancho y todavía falta un vasto mar. Es para comprender un poco el sentido de nuestras vidas en referencia a Él. Además, queridísimos hermanitos, la fe nos faculta para alcanzar todo lo que queramos alcanzar, para vivir con esperanza, con alegría y paz. Por lo tanto, la fe entonces es la capacidad de responder a Dios. La fe es también simultáneamente un don espiritual de Dios, porque Él se nos ha revelado primero. La fe es una fuerza espiritual dinámica e infinitamente poderosa. Posee en sí mismo la fuerza de Dios y su infinitud. Aquí, ¿cómo poder entender esto, queridísimos hermanitos? Pues aquí hacemos referencia a una película. Déjenme decirles que a mí me gusta ver películas. Dios me permite, ya soy una persona ya madura, ya tengo un criterio. Ahora sí que mi criterio ya desafortunadamente ni a patadas me lo quitan. Ahora decía, ay hermanos, ya, hermano Gerardo, ya lo hemos pateado tanto y ustedes siguen lo mismo. Sí, amadísimos hermanos, ya a nuestra edad ya es necesario razonamientos profundamente convincentes para cambiar nuestros criterios. Bueno, con este criterio lo veo. A lo mejor ustedes han visto la película de Pequeño Niño, Little Boy. Una película que al final nos hace llorar a todos. A mí me gusta la escena cuando presionan al pequeño para que demostrara el poder de su fe. Y su hermano hasta lo jalonea, ¿no? Y él, este pequeño niño, al tener la cita bíblica, si tuvieras la fe como un granito de mostaza, le dirías a esa montaña, arráncate y échate al mar. Entonces el niño ve aquella montaña y se pone con aquella fuerza, y en ese momento pues ocurre un gran temblor y todo mundo relaciona el hecho de que este niño por su fe había movido la montaña, ¿verdad? Interesante analogía, amadísimos hermanos. La fe es una fuerza dinámica espiritual infinitamente poderosa. Posee en sí misma la fuerza de Dios y su plenitud. ¿Se han visto milagros? Sí, amados hermanos. Algunos hermanitos separados. Ha habido milagros. Videos donde se certifica que hacen aquella euforia de una fe fuerte y personas parapléjicas por años en una silla de ruedas se levantan y andan. Nosotros, amadísimos hermanos católicos, no podemos quedarnos atrás. Tenemos que cultivar nuestra fe. Otro de los puntos que veíamos en nuestra reflexión anterior es que podremos no solo ser capaces de Dios, sino llegarle a conocer plenamente
Esta pregunta es interesante. Fíjate, Cristo en múltiples ocasiones se revela como Hijo de Dios. Además, no solo eso, sino que afirma: si me conocen a mí, conocen también al Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto, dice el evangelista San Juan en el capítulo 14, versículo 7. Por lo tanto, Cristo viene siendo la revelación de Dios en su plenitud y totalidad, conservando aún en esto, amadísimos hermanos, un hálito de misterio, un velo de misterio, porque existen hechos de la vida de Jesús que no podemos entender en su totalidad. Para poder entender estos momentos que yo cuando lo voy diciendo siento que pueden ustedes no entenderlos, amadísimos hermanos, regrésense a la anterior reflexión, escúchenlo porque allí aclaramos estos puntos. Y recordarles un poco de lo que vimos en nuestra reflexión anterior. Acostumbrados a que 2 por 2 son 4, pues esto es un conocimiento meramente humano y me atrevo a decir que un conocimiento arcaico. Por tanto, queremos racionalizarlo todo. Todo tenemos que comprobar, todos tenemos que ver físicamente y lo que no vemos lo dudamos, ¿no? Aunque respiremos el aire que no lo vemos y lo respiramos, y si no pasa por las facultades de los sentidos, lo negamos, y entonces esa es la raíz de una gran confusión en la fe de las personas. Pero tenemos que entender, amadísimos hermanitos, que nuestra razón, como hemos dicho, está limitada para poder penetrar el misterio de Dios. Por lógica, Cristo y su Evangelio nos puede representar una locura que escapa todo entendimiento. Por ejemplo, ¿cómo poder entender, aunque sea un poco, que sin cruz, sin dolor, sin sufrimiento no hay redención? ¿Cómo poder entender, amadísimos hermanitos, a Cristo cuando dice que cuando muero, a San Pablo, que cuando muero es cuando vivo? Que la vida verdadera es cuando morimos para renacer a la vida eterna. San Pablo lo cita en la carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 23. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. ¿Cómo poderlo entender este misterio? Es ilógico, amados hermanos, pensar desde nuestra razón que Cristo es la revelación del Padre, que nos revela con la mayor claridad el misterio de Dios. Aún así, como le reitero, persiste un misterio. ¿Cómo será, amadísimos hermanos, el destino de aquellos hombres insatisfechos que buscan revelar el misterio de Dios a través de sus propios razonamientos? Ay, amadísimos hermanos, se vuelven locos. Yo conozco uno que otro loco por ahí, uno que otro filósofo por ahí, ¿no? Que se meten a estudiar filosofías y están en la búsqueda de la verdad. Y solo vas a observarlos para ver que están desorbitados de la realidad, porque tanto conocimiento a través del razonamiento crea una gran confusión, cuando esta confusión puede ser resuelta a través de la sencillez de la fe. Creo porque creo. Así de simple tenemos que ser, amadísimos hermanos.
quiero decirte que la fórmula es sencilla. Si queremos llegar a conocer plenamente a Dios, al Padre, al que se esconde, al que nos habla a través de las estrellas, del sol, la luna, el aire, las flores, los pajarillos, toda la hermosa creación, la neblina que tanto me gusta, para poderle conocer, es a través de Cristo y su Evangelio. Porque Cristo, al revelar su identidad, más plenamente, el yo soy se hace palabra, el yo soy de Moisés se hace palabra, y esta palabra revela al Padre y necesariamente revela al Espíritu Santo, porque son una unidad. Lo que queramos conocer de Dios, debemos conocer a Cristo. Cristo, pues, queridísimos hermanitos, nos revela al Padre. En Cristo encontramos la verdad del Padre. San Juan, en el capítulo 14, versículo 6, le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Qué significa, amadísimos hermanos, que Cristo trasluce la identidad del Padre? Que Cristo es el camino único, la verdad única y la vida. Cristo nos revela la identidad del Padre y afirma quién es Él a través de palabras y de hechos. Por tanto, queridísimos hermanitos, podemos llegar a conocer a Dios a través de la Sagrada Escritura. ¿Recuerdan a quién encomendamos nuestra transmisión de la vez pasada? A San Jerónimo, que amaba la Sagrada Escritura y que decía estas palabras, que podemos llegar al conocimiento de Dios a través de la Sagrada Escritura. Por eso, amemos la Sagrada Escritura. No solamente amemos, sino encarnemos la palabra que escuchamos. Hagamos un nido de la palabra que escuchamos en nuestro corazón. El Evangelio de Cristo siempre, queridos hermanos, se nos presenta como revelación del Padre en el Hijo. Esta revelación se da a través de la lectura de la Sagrada Escritura. Pero algo importante, siempre veámosla no de una forma superficial e inercia, sino en un estricto estudio, inclusive en un estudio sofisticado, es decir, a través de escuelas y exégesis. Esto nos permitirá llegar a conocer la riqueza oculta del Evangelio para llegar al conocimiento de Dios. Queridísimos hermanitos, ya les había dado el ejemplo, fíjate, para que tú puedas dimensionar que es importante poder conocer la Sagrada Escritura a través de una escuela, a través de un estudio continuo de 1 año, 2 años, 3 años, para poder comprender y que no se nos escape la riqueza del contenido del Evangelio de Cristo. Alguna vez les comenté en alguna de nuestras reflexiones, cuando Cristo dice: yo soy el buen pastor, mis ovejas escuchan mi voz. Fíjate, ¿por qué lo dice Cristo? En la época de Cristo eran comunidades donde el pastoreo era de lo más normal y había la gran mayoría de los habitantes pastoreaban ovejas. Ellos llevaban a sus ovejas, cada uno llevaba a su grupo de ovejas
a las llanuras a que comieran pastos. Pero algunas veces se les hacía de noche y no alcanzaban a llegar hasta su casa. Entonces, en las orillas de las ciudades y de los pueblos había corrales generales, por decirlo así, ¿no? Había lugar donde podían llegar los pastores, 3 pastores con sus ovejas, meter a sus ovejitas dentro de esos corrales para protegerlos de los lobos, para que no las lastimen y no se las coman, y al día siguiente, tranquilamente los pastores, con la luz del día, volvían a agarrar sus ovejitas y llegaban a sus casas. Pero, ojo, amadísimos hermanos, ¿cómo le hacían para poder separar estas ovejas? Porque eran corrales comunes. ¿Cómo le hacían estos pastores? Personas inteligentes. Las ovejitas tienen la memoria como de un perrito. Y cada ovejita, como muchos animales, porque créanme que todos los animales reconocen y recuerdan su nombre. Por ejemplo, a mi gatita Mirna, yo jamás la llamo como bishi bishi, chitu chitu chitu. No, jamás, hermanitos. Yo siempre le digo Mirna, Mirna. Y viene ella y se acerca. Y es un gatito pequeño con un cerebro pequeño. Entonces los animalitos tienen la capacidad de memorizar su nombre, que era lo que hacían los pastores. A cada oveja le ponían un nombre. ¿Cómo solucionaban este problema de poder separar todas las ovejas revueltas y separarlas en sus grupos de pastoreo? Era simple. Si el pastor era hábil, a la líder de ellas, a la que todo el mundo la sigue, la llamaba por su nombre. Y esta ovejita lo seguía. Por ende, todas las demás ovejitas seguían a esa oveja. Y así de fácil, sin ningún problema, separaban sus ovejitas. ¡Qué belleza, amados hermanos! Y Cristo, la belleza del Evangelio, con esto pueden comprender cómo es importante no solamente aprender la palabra de Cristo, sino historia del pueblo judío, usos y costumbres, para que no se pierda la riqueza del Evangelio. Por eso, el estudiar el Evangelio es cosa seria. Es cosa seria. ¿Cómo podríamos comprender esto? ¿Por qué a Cristo se le llama la economía de la fe? Es decir, ahí te va lo que no llegaste a creer. Con mi yo soy, ahora lo mando como uno, como tú y como todos. Que hable como tú, que vista como tú, que camine como tú, que sienta como tú, que sea como tú, mi Hijo amado, para que creas. Por eso a Cristo se le dice la economía de la fe. Es la palabra del Padre con bolitas y palitos. Bueno, les recuerdo, es un modismo mexicano, es decir, fácilmente de entender aquello que es difícil de comprender, con palabras fáciles de entender. Porque Cristo nos ofrece conocer al Padre sin tantos razonamientos ni necedades. Cristo nos ofrece un atajo seguro para llegar a conocer a Dios. El Cristo revelado de la Sagrada Escritura es la vía directa al conocimiento de Dios. Mucho más seguro y más certero que las 5 vías de Santo Tomás de Aquino con toda su riqueza teológica y filosófica. Cristo es la autopista de la fe para llegar a conocer al Padre.
En Cristo revelado se revela el amor del Padre. Por tanto, amadísimos hermanitos, Cristo es la revelación del misterio de Dios. Esta revelación se clarifica a través de la fe. ¿Por qué? Si creo en Dios, creo en Cristo, creo en su palabra. Si creo en su palabra, será revelado en mí el misterio de Dios. Pero hermano, pues no me convence, ¿verdad? Yo no sé, está muy bonito lo que dice, pero pues a mí no me convence. Sí, así debe de ser, amadísimos hermanos. Al que tenga mucho se le dará más, y al que no tenga, ese poco se le quitará. Para el que tiene fe, todo es luz, todo es claridad, y todo se ilumina. Y el que no tiene fe, todo es oscuro. No habrá poder humano que lo convenza de la certeza, del sentido de la vida, de la certeza de la creación, de la certeza del Evangelio de Cristo. En cambio, para el que cree, le es fácil todo. Y Dios lo capacita para que crea más, para que crea con convicción. ¿Vamos entendiendo, amadísimos hermanitos? Sería bueno que me manden un mensaje por Messenger sobre algún tema que quiere que podamos tomar, sobre alguna duda, algo que no les haya quedado claro. Mándenme un mensaje a mi Messenger privado, que con todo cariño me daré tiempo para podérselos explicar, o dentro del contenido de la reflexión lo explicaremos, a lo mejor con mayor detenimiento o con mayor profundidad. Ahora bien, amadísimos hermanitos, ¿cómo Dios se nos revela en Cristo? Todo el Evangelio, amadísimos hermanos, se resume el Antiguo y el Nuevo Testamento en una única palabra. Esa palabra es amor. Y toda interpretación que no conduzca al amor no es revelación de Dios. Toda interpretación del Evangelio que se resume en advertencias, cataclismos, catástrofes, no proviene del Padre, viene del Dios del caos, que es Satanás. Y sea quien sea, amadísimos hermanitos, todas esas pseudoteologías espiritualistas que hablan de catástrofes del fin del mundo y de cataclismos, sea quien sea, amadísimos hermanos, así sean curas, así sean curitas. Ah, ya me salieron cuernos. Ya me van a salir cuernos de Belcebú. No puede provenir de Dios, porque Dios es amor. En Él no hay miedo. ¿Cómo yo voy a decirles al pueblo de Dios una advertencia? Conviértanse, porque si no, el volcán Popocatépetl explotará cuando yo estoy viviendo en Chetumal y el Popocatépetl está entre Puebla, Ciudad de México y Cuautla. Ay, amadísimos hermanitos, qué cómodo es hacer esas predicciones, esos fatalismos tan lejos. Que las digan cuando estén viviendo a 5 kilómetros del Popocatépetl, a ver allí como lo hizo un santo sacerdote en Michoacán cuando nació el Paricutín. Este volcán, que es el más joven de todo el mundo, nació en 1947. De allí mi papi vivía, nativo de Uruapan, Michoacán, que les gusta 30 minutos
o 40, no, 30 minutos del volcán Popocatépetl, perdón, del volcán Paricutín. A él le tocó ese episodio. Este santo cura de este pueblo de San Juan Parangaricutirimícuaro, qué bonito es el purépecha, ¿verdad? Hermanitos, hasta trabalenguas. Yo tengo sangre purépecha, mi padre michoacano, mi abuela de allí cercas. En esa iglesia que tapó el Paricutín, allí se bautizó mi bisabuela. Ya si no tengo ombligo de allí, bueno, hablar de ombligo de allí para estos modalidades mexicanas que yo digo es tener sangre o tener raíz de ese lugar. Pues cuando esto ocurrió, el Santo Padre encargado de esta parroquia, que ahorita está en proceso de beatificación, un amor y un respeto, una reverencia a este santo sacerdote, porque el gobierno no se quería ocupar de la comunidad, amadísimos hermanos. Dejaron a todos los habitantes solos, allí haciendo erupción, y no los evacuaban ni les ofrecían un lugar. Esa es la verdadera historia. Las autoridades políticas ni la Ciudad de México, nada más llegaba la noticia de que el volcán Paricutín había tapado una gran extensión del territorio. Uruapan, Michoacán, quedó tapado. Mi abuelo, don Felipe Pimentel Sánchez, narra el hecho porque mandó a mi papá y a mi abuelita a Ciudad de México para protegerlos, y él se quedó para cuidar su casa, sus casitas, lo que tenía. Se oscureció totalmente la ciudad. Es un hecho milagroso que les quiero compartir. Cuando se oscurece, pues gente de pueblo que se levantaba 4 o 5 de la mañana, se despertó mi abuelo y veía todo oscuro y decía, todavía no amanece, y seguía dormido. Y se despertaba y todavía no amanece. Cuando ve el reloj, 9 de la mañana. Era una oscuridad tal que en la Ciudad de México salieron noticias de que iba a desaparecer la ciudad-pueblo, porque era pueblo, de Uruapan, Michoacán y sus alrededores. Fíjense en el evento y la magnitud. Este santo cura, amadísimos hermanitos, ¿qué hizo? Convocó a todo su pueblo. ¡Qué hermoso, qué ejemplo! Vámonos, hijos, agarren sus cosas, dejen sus casas, dejen sus tierras. Vámonos, nos vamos a ir juntos. Y se fueron con el Santísimo, caminaron kilómetros, todo el pueblo, comandado por este santo sacerdote, con sus gallinitas, sus pollos, sus vaquitas, lo que pudieron, hasta sentarse adelante de Uruapan, Michoacán, que es ahorita el nuevo San Juan Nuevo. Ellos son los originarios de este pueblo que desapareció a causa del volcán Paricutín, en San Juan Parangaricutirimícuaro, ya no lo puedo decir, que era San Juan de las Colchas, porque Fray Miguel les enseñó a hacer colchas, y pues esta comunidad vendía colchas que eran como cobijas de lana para poderse sostener. Entonces ocurrió este evento tan maravilloso. Cuando se oscureció todo, amadísimos hermanos, la gente de Uruapan, Michoacán, gente católica y de fe, fueron a la capilla, hoy santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, a pedirle el milagro a la Virgen, porque les daba miedo que iban a morir. Oraron, rezaron, hicieron una procesión en total oscuridad hasta el centro de la ciudad de Uruapan con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe para pedirle su protección. Y ocurrió un milagro, queridísimos hermanitos. Más o menos la procesión terminó como 4 de la tarde. Todos se fueron a sus casas a tomar las medidas preventivas, y de pronto se suelta un aguacero, y ese aguacero
hizo espesa la ceniza y esa ceniza cayó como si fueran gotas de lodo. Pum, 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 pum. Limpió totalmente el cielo. Surgió el nuevo sol y todos los habitantes dieron gloria a Dios por ese milagro. Maravilloso. Son historias que no se cuentan, amadísimos hermanos, que no quedan asentadas en los libros, pero que en la tradición vocal, porque yo me embelezaba escuchar a mi abuelita contarme estas historias, mi abuelita Esther Blanco, de Peribán. Ella me contaba esas historias y yo era pequeño y yo me quedaba, ¡oh, qué bonito! Milagros, amadísimos hermanos, la fe y el amor de Dios obran milagros. Pues, ¿para qué estamos nosotros? ¡Ah, ya se va a caer la bomba atómica! ¡Ah, ya! No, hermanitos, no es el camino certero para fomentar la fe en el pueblo de Dios. Seamos cuidadosos. Eso no proviene de Dios, proviene de Belcebú. ¡Ay, no! Que no, amadísimos hermanitos. Entonces, hay que poder entender, pues, que el Padre, que es sobremanera, es desbordante, no se limitó solamente en entregar a su propio Hijo como sacrificio para salvarnos de la tragedia de la muerte espiritual. Comprendiendo esto, amados hermanos, qué mejor prueba de amor total es esta. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 13, nos dice: nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. De esta manera, amadísimos hermanos, todo el Evangelio nos habla Deus caritas es, como dice el Papa Benedicto XVI, Dios es amor. El Antiguo Testamento expresa la promesa de Dios de enviar un Salvador, promesa que para el pueblo de Israel representa amor, esperanza, misericordia, compasión, justicia, no tragedia, fatalismo, temor, miedo. El Nuevo Testamento habla de la realización de esta promesa. Ahora bien, queridos hermanitos, si Cristo es la revelación del Padre, y si Cristo es amor, misericordia, perdón, reconciliación, compasión, entonces el Dios creador de todo es bueno, es misericordioso y compasivo. Quiero invitarte, amado hermano, a no buscar 3 pies al gato si sabes que tiene 4. Hermano, esos modismos mexicanos, un día me... Es decir, que las cosas son como son. La realidad ya las está hablando. Ya no se necesita más explicación. Ya no te cierres a una verdad. ¿Qué es lo que significa esto? No buscarle 3 pies al gato cuando ya sabes que son 4. Quiero decirte, amado hermano, que Dios es amor. Esta es la revelación del Padre en Cristo, que es la verdad, el camino y la vida misma. Vamos entendiendo, amadísimos hermanitos, vamos comprendiendo, pero ¿qué tiene que ver esto con fe? ¿Y qué tiene que ver con esta narración de un hecho histórico, para mí triste porque soy muy humano, que acabamos de escuchar en el Evangelio de Cristo, amadísimos hermanitos? ¿Cómo es que Dios sana a 10 leprosos y nada más uno se regresa a darle gracias? ¿Cómo se trasluce el egoísmo del hombre en este hecho del Evangelio de Cristo?
¿Cuántas veces le arrebatamos los dones a Dios y ni siquiera les damos las gracias? ¿Cuántas veces los no llamados le arrebatan de las manos de Dios un llamado y una consagración y ni siquiera le dan las gracias? ¿Cuántas veces, amadísimos hermanos, no somos agradecidos por un bien inmerecido? Seamos agradecidos. Me ha ocurrido, amadísimos hermanos, que es maravilloso, lo cual bendigo a Dios en todo momento, que me han sucedido cosas maravillosas. En días pasados me quedé sin gasolina y mi carrito me dejó allí en una avenida con 3 cruces. Pues ya se imaginarán, todo el mundo me pitaba, hasta los policías me hacían ya, que no sé qué. Pero yo, ¿qué podía hacer? Me había quedado sin gasolina. Y bueno, pues ahí voy a comprar con mi botecito gasolina y regresé a ponérsela. Y se me acercó un buen hombre a ayudarme. Qué bien se siente, amados hermanos. Muchas gracias a esa persona, que Dios lo bendiga y mis oraciones con él y con su familia. Qué bien se siente cuando damos las gracias. ¿Acaso no fueron 10 los que habían recibido este don maravilloso de la fe? Y nada más uno se retornó a darle gracias a Cristo. ¿Cuántos dones hemos recibido en nuestra vida diaria, amadísimos hermanos? El don de la vida, el don de la alegría, el don de la fe. ¿Cuántas veces? Por tanto, hay que ser agradecidos. Decirle a Diosito, gracias por todo lo que me has dado. Gracias por todo que inmerecidamente he recibido. ¿Y qué tiene que ver todo esto que les comparto? ¿Qué tiene que ver con que me digas, sí, hermano, la revelación del Padre es en la Sagrada Escritura? Ya casi, hermano, me mandó a la universidad a estudiar la Biblia. Pues sí, hermanitos, es necesario. Yo me he encontrado con personitas que no tienen ni una coma del Evangelio de Cristo. Y son los que más andan con sus grupos fanáticos. Ay, es que dice en tal ritual de la adoración nocturna que solamente la Eucaristía debe de ser dada por los sacerdotes y ningún ministro. Ay, hermanitos, mira, son temas que a lo mejor pierdo adeptos, pero si tuviéramos un poquito de conocimiento que de entrada el ritual de la adoración nocturna no es la Sagrada Escritura. Y número 2, la tradición de la Iglesia cobra un valor como la Sagrada Escritura. ¿Sabían ustedes eso? ¿Cuál es la tradición de la Iglesia? Todo lo que la jerarquía ha establecido a través de los siglos en nuestra Iglesia. ¿Sabían ustedes que al principio los primeros cristianos era un pan y era un pedazo de pan así, miren, que era el cuerpo de Cristo y lo comían? Si nos vamos a eso tan estricto, no tendríamos Eucaristía diaria. Y yo me moriría si no tuviéramos Eucaristía diaria. Por eso es importante conocer la fe, tener la humildad de aprender, de conocer. Hay cursos bíblicos en muchas universidades, está la liturgia, que también se puede estudiar y aprender para amar más nuestra fe. Porque si no, andamos allí con fanatismos, con totales fanatismos, y todo es pecado, y todos nos vamos a ir al purgatorio, al infierno, y son los primeros que andan pecando, que no tienen amor al prójimo. Debido a esta ignorancia, amadísimos hermanos, se da el fenómeno de las personas que tienen su velo así,
así miren. ¡Ay! Y por dentro andan haciendo fechorías al prójimo. Si hay tanta devoción y tanto amor a los que van a diario a misa, tenemos que comenzar por amarnos los unos a los otros, por ser asertivos en las palabras que ocupamos, para poder lograr ese cambio, amadísimos hermanos, que nuestra amada iglesia necesita. Nuestra amada iglesia necesita santidad. Y el pueblo de Dios necesita, está hambriento y tiene sed de auténtica santidad, porque no la hay. Nos falta mucho. Y ya miren, hermanitos, ni una palabra. Pero tenemos que esforzarnos por ser santos, por alcanzar la santidad. Así que tenemos una gran tarea. Una gran tarea. Hay que conocer para poder tener una fe sana, una fe asertiva. Así es, amadísimos hermanitos, pues todavía me queda más, todavía más y más y más. Aquí vamos a ponernos, voy a poner una pequeña línea, franja amarilla, para poder ver en dónde nos quedamos para nuestras siguientes transmisiones. Ahora, esta palabra que ha llegado en tu corazón, queridísimos hermanitos, contémplala, haz silencio, escribe aquel pensamiento, aquella frase, aquella palabra que hizo mella en tu corazón, y en un momento de silencio reflexiónalo. Voy a dejar un breve momento para contemplar nuestra palabra. Si no te es suficiente, puedes pausar esta transmisión para poder alargar este momento y poder hacer una reflexión por escrito de lo que ha tocado tu corazón, de ver qué es lo que tienes que cambiar en tu vida para poder ser mejor persona, mejor cristiano, y dar ese poquito a poco, ese otro paso a una santidad, poco a poco, con el esfuerzo y la perseverancia de todos los días, sin perder esperanza, aunque digan que el mundo se está cayendo a pedazos, pum, 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 que la esperanza tenga viva tu fe. Te dejo con estos pajaritos, obra creadora de Dios, con ese sonido de riachuelo, maravillosísima obra creadora de Dios, que tienen un no sé qué, pero cómo nos tranquiliza para este momento de contemplación de la palabra. Yo estaré orando por ti. Así, queridísimos hermanitos, de esta manera vamos a hacer las recomendaciones para esta semana. Vamos a trabajar citas bíblicas, así que toma nota. Si no, cuando ya esté posteado la transmisión,
puedes regresar para poder transmitir, para poder escuchar la transmisión y poder tomar nota de las citas bíblicas. Vamos a reflexionar a Hebreos capítulo 11, versículo 1. La certeza de la fe de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Segunda carta de San Pablo a los Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 9. Romanos capítulo 10, versículo 17. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Santiago capítulo 2, versículo 17. Amadísimos hermanitos, no sé si notaron algo, que hoy no hice invocación del Espíritu Santo, y ha sido muy a propósito. ¿Cuál es la tarea? Que cuando inicie la transmisión, hagas tú la invocación del Espíritu Santo con tus propias palabras, con lo que el Espíritu Santo te diga en este momento. De esta manera, amadísimos hermanitos, terminamos con esta transmisión de Un Momento para el Corazón con el hermano Gerardo, esperando que te la hayas pasado muy bien. No he tenido tiempo para postear la anterior reflexión en mi canal de YouTube, pero ya lo vamos a hacer juntamente con esta transmisión. Agradecerte que te añades al canal. Diariamente hay una lectura de que es un momento de un programa también que tengo, Un Descanso para el Alma con el hermano Gerardo, de una reflexión que te podrá ayudar a crecer espiritualmente. Te agradezco tantísimo, hermanitos, que hayan estado hoy conmigo, con este pobre siervo inútil, bueno, para nada, pero que con mucho amor está aquí contigo tratándote de ayudar. Agradezco y mando múltiples abrazos y cariños a la comunidad de Tepepan, Puebla, que por allá estuve en Semana Santa. Los llevo en el corazón y que está mi oración con ustedes, y que nos vamos a ver pronto. Ya saben cuándo nos veremos por allá, en el amor del Señor. Los bendigo a todos, les agradezco todos los que me mandaron comentarios. Dios me los bendiga. Recuerda que mi paz es tu paz es mi paz. Amadísimos hermanos, estamos unidos en oración y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Dios los bendiga por siempre. Hasta la próxima.